¿Cómo afrontar los retos del sistema educativo? ¿Cómo gestionar un proyecto de educación durante la pandemia del COVID-19? ¿Cómo involucramos a voluntarios como un eje fundamental de nuestra organización? Hoy conversamos con Melissa Jara y Alejandra Santillán, cofundadoras de Despega ONG, una organización que ejecuta proyectos educativos integrales de alto impacto a través de la visión de ciudadanía global. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 13 en Morland Talks, el podcast de Morland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como un factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr también avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y, ¿por qué no?, también más sostenible. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 13 ya en Morland Talks Podcast. Gracias por estar acompañándonos en estos episodios que semana a semana tratamos de llevar un poco acercándoles esta información que tiene que ver, ustedes ya saben, con los temas sobre las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tratamos de maniobrarlos en un sentido que sean mucho más simples y podamos compartir información de personas líderes y diferentes actores también en diferentes regiones del país. Y por qué no, también esperemos que luego sean del extranjero en algún momento y que nos cuenten cómo es que sus acciones tratan o intentan mejorar nuestro mundo. Mi nombre es Roy Flores también, como ya saben. Y hoy nuestros pasajeros o nuestras pasajeras tienen que ver con el tema de educación, que es el que queremos conversar en este episodio. Hoy vamos a conversar con Melissa Jara y Alejandra Santillán. Ambas son cofundadoras del proyecto Despega ONG. Es una ONG que ejecuta proyectos educativos integrales de alto impacto, considerando como un eje transversal a las ODS que les comenté hace un momentito, ¿no? Ellas nos van a contar acerca de la historia, de cómo es este proyecto, ahora ha venido implementándose, a quiénes atiende, cómo es que más o menos maniobran su mismo proyecto y cómo es que de la forma interna también es que se maneja. Vamos a hablar temas sobre voluntariado, sobre ser embajador. Queremos saber un poco acerca de esto. Melissa, Alejandra, bienvenidas a este episodio. Hola Roy, hola a todos, ¿qué Hola tal? En verdad Roy, ¿cómo estamos estás? súper contentos. Muy felices de que estén con nosotros esta vez. Gracias por aceptar la invitación, por darse un ratito del tiempo. Sé que de repente tienen la agenda entre semana un poco ajetreada, como casi todos, y les agradecemos muchísimo en nombre del equipo de Morland Talks Podcast de que se den un espacio para conversar acerca de básicamente el proyecto que están haciendo, ¿no? Sobre la motivación que las mueve a ustedes para poder fundar un proyecto como este. Cuéntenos, ¿ustedes son amigas de siempre, de la universidad? Sí, de hecho creo que lo más bonito y lo más ventajoso también es que Melissa y yo de hecho nos conocimos en la universidad. Llevábamos varios cursos juntas, pero al inicio no éramos tan cercanas. De hecho tenemos grupos de amigos distintos, pero también las dos hacíamos muchas actividades extracurriculares y fue justo ahí cuando nos hicimos amigas. Y precisamente en esas actividades extracurriculares que de hecho hacíamos debate un poco, estábamos metidas en un montón de voluntariados, en clubes, en general estábamos bien activas en la universidad, fue Ajá. que ahí nos dimos cuenta de que teníamos varias cosas en común, ¿no? Y una de esas era, pues, en efecto, pues, esta pasión por la educación. Eso fue como el punto de quiebre para decir, oye, creo que las dos tenemos algo que podemos hacer juntas y que puede complementarse. De hecho, Melissa incluso, aparte de la carrera que estudiamos en común, las dos somos internacionalistas, pero ella también estudió educación, entonces está escrito que nos encontremos y que podamos empezar a formar algo, en verdad. Qué lindo que lo cuentes así porque es como que ustedes han obrado de manera conjunta para que el destino esté seguro de que está haciendo algo positivo. Sí, 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 definitivamente. Al final, algo que nos pasaba un montón y que fue la razón por la cual también empezamos este proyecto, es que, como te contaba antes, pues sí, estábamos metidos en voluntariados, hacíamos debate, estábamos metidos tanto en la academia también, investigación, todo este mundo. Y llega un momento en el que ambas coincidimos en que
sí, hacíamos muchas cosas teóricas y teníamos conocimientos de varias cosas alrededor, pero sentíamos que aún no dábamos ese paso a empezar a hacer algo más práctico, ¿no? Algo que sea tangible y que de alguna manera también empezáramos a construir esas ideas de proyectos sociales o proyectos de desarrollo que estuvieran enmarcados en esas cosas que íbamos aprendiendo en el camino y que creíamos que podían mejorarse. Y después de, sinceramente, mucho tiempo de pensarlo y de trabajarlo, porque nos dimos el tiempo de plantear una idea que cumpliera con las expectativas que teníamos, pero sobre todo que realmente generara impacto futuro, ¿no? Entonces nos demoramos, sin mentirte, probablemente 2 años en decir, ok, creo que ya es el momento de hacerlo realidad de forma más formal, ¿no? También. Pero eso es importante, porque uno nunca está completamente seguro de cuándo comenzar, honestamente. O sea, este proyecto, igual el podcast o Morran Studios, nunca estuvimos seguros de cuándo comenzarlo, pero a veces simplemente dices, ya, sí, creo que ya de repente tengo la mayor parte de herramientas más o menos bien mapeadas y creo que es momento de empezar a tomar acción. Justamente eso les iba a preguntar a ustedes, ¿en qué momento dijeron, bueno, ya pasemos un poco de la teoría a la acción misma, ¿no? Hagamos algo que sea tangible con todo este know-how que tenemos. Bueno, de hecho ahí, ¿cómo sucedió? Recuerdo como un hito bien claro, que fue un concurso que se llama Acciones que Inspiran y que lo promueven la universidad en donde estudiamos. Y de hecho ahí con Ale dijimos, ya hay que postular nuestra idea, que ya la teníamos medio pensada por bastante tiempo. Ujú. Y bueno, entramos al concurso, postulamos, nos chotearon, la verdad, pero ese fue el gran impulso que tuvimos como para replantear algunas cosas con el feedback que habíamos obtenido de ese concurso. Y de ahí dijimos ya, de ahora en adelante lo vamos a poner en práctica, ¿no? Y ahí decidimos materializar nuestro primer piloto, que fue Manchay, y que empezó con un proyecto, un piloto que tenía como temática fortalecer el proceso lectoescritor de estudiantes de primer grado de primaria. Ujú. Ya habían mapeado al público, ya sabían, o sea, iba a ser en Manchá, ya sabían en qué parte de Manchá iba a ser, con qué tipo, con quiénes, con qué alumnos, con qué situación educativa. Eso ya lo tenían clarísimo. Sí, de hecho, justo en ese periodo que Ale te comenta de 2 años, nosotros habíamos hecho como toda la teoría, ¿no? Habíamos hecho nuestra investigación de campo, Ujú. habíamos ido a Manchay, a los colegios, a presentar la propuesta educativa, a hablar con los directivos, y habíamos investigado también que Manchay presenta, digamos, niveles altos de desfase educativo en ciertas materias. Entonces decidimos que ese era el lugar y ya habíamos hecho esa investigación de campo. Ahora lo que faltaba era poner en práctica esa información que teníamos, ¿no? Y justamente por eso lanzamos nuestro piloto en el año 2019. En el año 2019, ¿en qué mes? Aproximadamente en septiembre. Oye, pero eso estuvo a nada de comenzar la pandemia. Sí, sí, tal cual, Sí, tal cual. Y A nada. eso fue un súper reto después porque tuvimos que reorganizar todo, rediseñar todo a puertas nada más de haber iniciado. Yo te iba a preguntar acerca de cuáles eran los objetivos iniciales, pero ahora que me comentas de que fue más o menos en septiembre, casi medio año, más o menos, ¿no? Medio año de comenzar la pandemia, los objetivos, al replantearlos, finalmente, ¿cuáles empezaron o por dónde empezaron a apuntarse? ujú. De hecho, lo interesante de que haya pasado esto de la pandemia es que intentamos en la medida de lo posible no cambiar el objetivo o el concepto o la meta, ¿no? Al final del día que buscaba la organización. Lo que hicimos y que sí nos sirvió un montón fue adaptarnos constantemente a la necesidad de ese momento, que de hecho es también una de las aristas más importantes en Despega, ¿no? O sea, te cuento un poquito. Ujú. Nosotros somos una organización en su mayoría conformada por muchos jóvenes de distintas carreras, es multidisciplinaria, Qué y lo bien. que buscamos es impactar o complementar la educación a través de proyectos que respondan a necesidades, ¿no? Para poder afrontar así los retos del sistema educativo, que ustedes pues saben cómo es la educación en nuestro país. Y de hecho, para eso nosotros nos planteamos que, por supuesto, teníamos que comenzar a trabajar con los tres actores que son los más importantes, ¿no? Con tanto los estudiantes como los padres de familia, como los docentes mismos. Y con esta información, también esta, bueno, parte también de nuestra carrera y de las motivaciones que teníamos, queríamos hacerlo sí o sí con estos dos enfoques que nos interesaban tanto, eh, que de hecho es la ciudadanía global y la sostenibilidad como tal, ¿no? Para Ujú. nosotros, el hecho de, a partir de esos criterios o de esas perspectivas, son súper importantes porque así nos ayudan a generar educación, no solo a partir de, por ejemplo, cuáles son las necesidades o qué es lo que necesita el sistema educativo, sino también para fortalecer esas otras habilidades, otras
conocimientos que necesitan todos los estudiantes, ¿no? Esa educación integral que tanto buscamos, enfocada también en el interés por la ciudadanía, por la política, por la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, bueno, en general todos estos otras aristas que también complementan y que hacen que verdaderamente podamos formar a ciudadanos del futuro y que por supuesto no se alejen de este enfoque de territorialidad e interculturalidad que es tan importante en nuestro país. No es lo mismo trabajar con estudiantes de Lima, de zonas urbanas, que trabajar con estudiantes de otras regiones del país que Sí, no han tenido las mismas completamente condiciones, claro. ¿no? Exacto, completamente de acuerdo. Acá en el estudio tenemos la oportunidad de desarrollar diferentes proyectos en distintas regiones, ya sea en la costa, ya sea en la sierra, y de hecho nunca lo hacemos en ciudad, siempre es en la periferia o en distritos que están tal vez a 2, 3 horas de la misma ciudad, donde los recursos, y esto ustedes ya lo tienen clarísimo, me imagino, los recursos son completamente diferentes, tanto en volumen, podría tal vez decirse que en calidad a veces, aunque con los esfuerzos conjuntos que tienen ONGs como las de ustedes, tal vez un poco apalancando también con el ministerio, con algún UGEL, es posible maniobrarlo de forma cada vez más positiva, pero sí, hay una gran brecha que existe no solamente por la cordillera, sino por tal vez los diferentes intereses que se maniobran en las regiones. Y la educación, pues en algunas de ellas, no siempre es la prioridad, ¿no? Sí, de hecho sí, sobre todo nuestro país de por sí ya tiene muchas brechas y problemas estructurales y además se sumó este problema de la crisis sanitaria y justo nosotros en nuestro ¿Qué inicio, hicieron? o sea, imagínense, teníamos todo un plan que habíamos hecho para el 2020 en ese momento, empieza la pandemia, nosotros estábamos verdaderamente en el inicio de aplicar uno de nuestros proyectos en la presencialidad, ¿no? O sea, ¿quién se va a imaginar todo lo que sucedió? Y lo Claro. que hicimos fue adaptarnos, ¿no? O sea, estar en el momento, reconocer las problemáticas del instante y precisamente afrontar lo que estaba en nuestros ojos, ¿no? Entiendo que también han tenido la grata siempre y bondadosa ayuda de los voluntarios, ¿no? Que siempre están presentes en todos los proyectos que hasta el momento hemos podido ir conversando en estos episodios. Siempre hay un grupo, y así como ustedes fueron voluntarias en un momento cuando estaban en la universidad. Entiendo que tienen un gran volumen gracias al esfuerzo conjunto de voluntarios para los proyectos que desarrollan. Sí, de hecho sí. Al inicio hicimos como una convocatoria más general, ¿no? Cuando hicimos nuestro piloto era un poco más abierta y no habíamos convocado a tantas personas, pero poco a poco fuimos creciendo y de hecho nuestro programa y nuestro banco de voluntarios fue creciendo mucho más y logramos maximizar la cantidad de personas que tenían esta motivación por generar desarrollo a partir de acciones voluntarias. Entonces, hoy en día, los voluntarios en Despega son un eje primordial, es el mayor recurso que nosotros tenemos para poder movilizar y ejecutar los proyectos y sobre todo generar y llevar este impacto a las poblaciones con las que trabajamos, como los docentes, los estudiantes. Entonces los voluntarios cumplen un rol extremadamente fundamental y por eso es que nosotros también diseñamos un plan organizacional de cuidado al voluntario, porque Ujú. creemos muchísimo en las acciones que ellos hacen y los valoramos muchísimo como personas y profesionales también. Qué importante voluntariado, ¿no? Creo que tenemos un episodio, me parece, creo que es el 7 o el 8 donde hablamos acerca de voluntariado, ¿no? Y más básicamente cómo es que su estructura medular apoya y sirve para que los objetivos de diferentes proyectos se vayan cumpliendo de manera eh, op- siempre positiva, con mucha mira optimista y que sean sostenibles. Entiendo que hasta el momento también han logrado tal vez beneficiar a 100 docentes, un poco más de 150 estudiantes también hasta el momento con sus proyectos. Bueno, de hecho hemos tenido alrededor de 6 proyectos aproximadamente por ahí desde que iniciamos con el piloto. ¿Cuáles son los proyectos que han hecho? Bueno, de hecho primero hicimos este piloto que te comentaba, que fue un proyecto relacionado al fortalecimiento del proceso lectoescritor. Después hicimos también unos talleres sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero enfocados desde la visión de un niño o una niña de primero y segundo de primaria. Entonces, Ujú. la idea, el objetivo era concientizarlos para que conozcan un poco más sobre los objetivos de los ODS, pero a partir de la visión de ellos mismos y de la comunidad en donde vivían. Por otro lado, también cuando ya inició el 2020, como Ale les decía, tuvimos que adaptarnos y en base a eso encontramos claramente nuevas necesidades
en materia educativa. Por ejemplo, que los docentes pues tenían dificultades, o hay una brecha digital enorme entre docentes de colegios públicos y colegios privados, y esta como brecha se maximiza mucho más, digamos, a nivel provincia. Entonces, de hecho, dijimos, este es un proyecto que tenemos que realizar, lo diseñamos y también hicimos nuestro piloto y luego ya lanzamos 5 ediciones de Despegue Digital, que fue uno de nuestros proyectos bandera en el 2020 Ujú. y que ha logrado beneficiar a más de 200 docentes, exactamente a 250 docentes. Y, eh, y de hecho fuimos muy felices con ese proyecto y por otro lado también desarrollamos otro programa que envuelve o que tiene varias vertientes. Este programa es de educación en acción y tiene por ahí la vertiente de inglés, de matemática, de comprensión lectora, que también la lanzamos en el 2020 y después de matemática y comprensión lectora en el 2021. Te iba a hacer un comentario porque creo que he visto algo de eso en su Instagram. Sí, de hecho paramos lanzando Sí. un poco los resultados, sobre todo en historias, ahí estamos activos contando un poco sobre los proyectos que estamos lanzando. La estamos stalkeando. Eh, y por ejemplo, de hecho, la educación en acción lo trabajamos con el británico. También algo importante para Despega es siempre pensar en aliados estratégicos que puedan enriquecer el programa o el proyecto que estemos desarrollando, ¿no? Entonces, como saben y como Ale también les ha dicho, trabajamos también con padres de familia, entonces nos unimos con la Universidad San Martín de Porres y lanzamos un proyecto para padres de familia. El objetivo de ese proyecto era que puedan conocer un poco más sobre estrategias de crianza positiva Ujú. y que puedan tener más oportunidades de generar mejor relación con sus propios hijos e hijas. Oye, qué lindo todo lo que me cuentas, Meli. Sí, bueno, este año no es un proyecto que ya hayamos lanzado, pero sí estamos a puertas de lanzar un nuevo proyecto que ya por ahí en redes se enterarán. Ah, ok, lo sabía, hay que dejar ahí un poco la intriga, ¿no? Oye, un dato que también me gustaría resaltar y creo que no lo comentaste es que el proyecto de Despegue Digital, entiendo que fue finalista, ¿verdad? En un fondo concursable que fue organizado por Bacus y también por Voluntarios Perú. Sí, sí, de hecho sí. Ale, eso fue en el 2020, 2021. Buena pregunta. No, Fue, no, es que sí, parece que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Es un poco loco, pero en verdad fue a inicios del 2021, ¿no? Ahí pues nos lanzamos también a postular este proyecto que, como te decía Mel, de hecho era uno de esos proyectos bandera, había pasado por bastantes refinamientos, que es más o menos el ciclo que nosotros seguimos, ¿no? Lanzamos un piloto, pasa a refinamiento y recién lo lanzamos con más ediciones, pero constantemente estamos intentando mejorarlo. Y fue súper bonita esa experiencia, además porque pues tuvimos un ciclo de talleres en este concurso, de alguna manera, pero también pudimos compartir mucho con otros, o sea, con otras organizaciones, con otros miembros, con un montón de talleristas super cracks que nos apoyaron un montón en distintas aristas, no solo en la Ujú. construcción del proyecto, sino en esta otra visión de sostenibilidad que es tan importante. Y sí, afortunadamente llegamos como finalistas. De hecho, Melissa nos representó en los discursos finales y fue una gran, gran experiencia que también pues nos siguió motivando, ¿no? De hecho, a seguir metiéndole con todo y a seguir trabajando en la construcción de los proyectos con miras de seguir impactando de esa manera. Sí, por supuesto, porque ese tipo de experiencias finalmente lo que hacen es ir sumando, bueno, valga la redundancia, ¿no? Un poco experiencia para que tal vez el siguiente no necesariamente sea un proyecto ganador de un fondo concursable, pero básicamente mientras vayamos desarrollándolo, mientras vayamos adquiriendo tal vez más conocimiento y aliándonos, eso nos puede servir para los siguientes proyectos que también hagamos, porque finalmente todos los puntos se unen. Creo que eso también es lo importante, ¿no? Porque a veces no quiero decir fallamos porque finalmente no se hace, aprendes de eso. Después de 2 o 3, igual que ustedes, van haciendo un proyecto, 2, 3, 4, entiendo que son 6 hasta el momento. Tal vez, quién sabe, el proyecto número 10, espero que estemos ahí también con ustedes para poder comentarlo. Podamos de repente tener más beneficiados y haya más personas a quien poder atender. Creo que eso es lo importante. Oigan, quiero irme al segundo bloque, pero sí antes un poco repasar lo que hemos visto, porque hemos hablado un poco acerca hasta el momento de la importancia que va cumpliendo el grupo, el banco de voluntarios que ustedes han logrado tener hasta el momento. Me parece muy interesante también el tema de los objetivos que han comentado, ¿no? Que no cambiaron, simplemente se tuvieron que adaptar al tema de la pandemia. Y también el número de proyectos que están haciendo. Les digo algo, si yo digo educación en acción, creo que tenemos extenso para poder hablar acerca de eso, ¿verdad?
Sí, Sí, creo que es. sinceramente sí. Ok, vamos a darnos entonces a tratar de comprimirlo todo en el segundo bloque. Les invito a que nos acompañen todavía después de este corto mensaje para que nos expliquen, nos cuenten acerca de la educación en acción, este proyecto que ustedes tienen y cómo es que el trabajo con voluntarios también suma a que esto pueda ir siempre más adelante. Nos vemos en el bloque número 2, Meli, Alejandra. Sí, súper. Perfecto, estás escuchando Morland Talk Podcast. Regresamos en un momentito. ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación, y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a rflores@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, continuamos con el episodio número 13 de Morland Talks Podcast. Muchísimas gracias a quienes nos vienen siguiendo en estas ediciones. Realmente apreciamos los comentarios que están dejando en YouTube. Recuerden que pueden escucharlos tanto en YouTube como en Spotify, en la plataforma que a ustedes mejor convenga, que más se sientan cómodos o cómodas, y nos sirve muchísimo el feedback que van poniendo, no solamente en los videos que tenemos del podcast, sino también en otros videos o pastillas informativas que hemos desarrollado, que no las ponemos en Spotify, las ponemos en YouTube, así que de alguna otra forma tratamos de ir complementando la información, tanto de esta plataforma como una plataforma como la otra, ¿no? Y ver tal vez cuáles los tipos de iniciativas que tenemos y que les resuena más a ustedes y que les sirve también, porque la idea es que sea útil esta información gratuita que podemos entregarles semana a semana. Estamos con Melissa Jara y con Alejandra Santillán también, quienes nos están hablando acerca del proyecto Despega ONG. Ya nos han contado acerca de qué se trata, hemos hablado acerca de los objetivos que tienen, de la importancia de la educación, la idea de esta ONG, o del propósito, ¿no?, de llevar educación de calidad a, digamos, a cada rincón del país. Puede sonar tal vez un poco lejano, pero ¿por qué no pensar de que es posible? Y construir una sociedad más inclusiva, sostenible y con más oportunidades también para todos, para todas, a través de la educación. En esta parte de esta pequeña conversación queremos hablar acerca de educación en acción, este proyecto que tanto Melissa como Alejandra tienen mucho todavía por comentarnos. Melissa, Alejandra, ¿quién desea contarnos un poquito en qué consiste este proyecto? Por supuesto. Bueno, ahí empiezo ahí contándoles un poquito, seguro que Melissa también va agregando cositas. Eh, para empezar, pues Educación en Acción surge también en medio de la pandemia. De hecho, tendremos por ahí otros incentivos, otras motivaciones. En algún momento de la pandemia, varias organizaciones nos unimos para empezar a generar proyectos educativos. No sé, ustedes saben que en ese momento todo el mundo pasó a la educación remota. No todo el mundo tenía las condiciones para pasar a la educación remota, no todo el mundo tenía computadoras, celulares, internet. Y por supuesto que los mismos docentes, como antes también mencionaba Melissa, tenían muchas dificultades para trasladar sus metodologías o sus formas de enseñar de lo tradicional hacia lo remoto. O sea, de hecho sí es una estrategia complicada de alguna manera, y sobre todo hacerlo en esas condiciones, ¿no? Que fue todo de imprevisto, que fue súper rápido, que no permitió que la gente se readapte. Entonces surgieron muchos problemas alrededor de cómo los estudiantes estaban recibiendo esta información o cómo la podían procesar, sobre todo con estos cursos base como pues matemática, comunicación, en general todos los cursos que llevan los estudiantes de la educación básica regular. En ese contexto es más o menos en el que dijimos, ok, ahora por supuesto hay que enfocarnos en uno de nuestros beneficiarios más importantes, que son los estudiantes. Y por supuesto que decidimos hacer un proyecto, que es este, Educación en Acción, que lo que busca es reforzar y nivelar los cursos bases de la currícula nacional en los estudiantes de inicial de primaria y de secundaria. Pero más allá de solo nivelar y reforzar, lo que nosotros teníamos como primordialmente dos objetivos súper importantes. El primero, que era fundamentalmente hacer que pierdan el miedo a llevar estas materias de forma virtual y que no se alejen tanto, o sea, que no se desincentiven de estudiar.
Por Claro. ejemplo, les pongo Educación en Acción Inglés. El inglés en general en los colegios nacionales es como el curso que nadie quiere llevar, que a todo el Ujú. mundo le parece pesado, que, uy, no, no quiero aprender, no sé de qué me va a servir. Y más allá de reforzar y nivelar el idioma, también es importante acercarlos al idioma y hacer de que pierdan el miedo o que ganen el interés. Lo mismo con matemática, o sea, si matemática es para muchos difícil de forma presencial, imagínense hacerlo de forma virtual Claro. o comprensión lectora, que también fue otra arista, ¿no? O sea, leer no es uno de los hábitos más comunes en nuestro país y comprender qué es lo que sigue también es complicado. Entonces, era primordialmente acercarlos hacia ese objetivo. Y como segundo punto, también queríamos hacerlo a través de una metodología amigable, flexible y que funcione verdaderamente, ¿no? Yo creo que ustedes ahí la han acertado bastante, porque tienes mucha razón, Ale, de que cómo uno va a aprender o cómo va a ver el gusto para aprender tal vez un nuevo idioma, si es que no le encuentras, ¿no? Este ángulo positivo, si es que no te acercas, o si es que no te acercan también, porque muchos niños que tal vez no tienen la manera de poder sentir o apreciar un idioma adicional, de esa forma, ¿no? Y eso sí le corresponde pues al docente y bueno, si es posible con el apoyo de los padres, madres y cuidadores, pues en buena hora, ¿no? Entiendo que ustedes, dentro de esto que me estás contando y del proyecto también de Educación en Acción, también cuentan con embajadores y embajadoras en el mismo proyecto. De hecho, en el proyecto contamos con voluntarios, pero también, digamos, dentro de las personas que forman parte de la estrategia para la gestión del proyecto, para el relacionamiento con los docentes, para la gestión de los mismos estudiantes, tenemos también embajadores quienes forman parte de la organización interna de DESPEA. ¿Y cuál es la diferencia, disculpa Meli, entre el voluntario y el embajador? Ya, a ver, te cuento. El voluntario, digamos que es el hilo conductor entre el aprendizaje que queremos transmitir a los estudiantes y lo que hacemos con ellos es que, bueno, los capacitamos, les damos una capacitación general y una capacitación técnica en metodología educativa, según claramente el programa. Y el embajador, en este caso, forma parte de las áreas estratégicas de Despega, por ejemplo, del área de gestión educativa, y toman decisiones junto con nosotros y además se encargan de diseñar, hacer seguimiento del proyecto. Entonces, esa es un poco la diferencia entre el embajador y el voluntario, ¿no? El voluntario termina siendo quien tiene el contacto directo con nuestros destinatarios. Por ejemplo, con el estudiante es quien lleva a cabo la clase, hace su material, se prepara con él y lleva las clases durante un determinado tiempo. Pregunta, ¿hay una suerte de evolución de voluntario a embajador en algún momento? Se ha dado de forma natural. Es algo que estamos implementando este año, pero sí se ha dado de forma natural porque hemos tenido voluntarios, por ejemplo, en Educación en Acción en Inglés, que pues fueron mentores por un año dentro de ese programa y después, ahora este año, se han vuelto embajadores. Entonces, sí creemos que es una ruta muy atractiva y que tiene incentivos detrás para que los voluntarios también puedan maximizar su impacto, ¿no? Porque estar dentro de las áreas estratégicas no solo te permite aprender, sino también aportar ideas que maximicen el impacto que estamos generando para nuestros beneficiarios. ¿Y cuáles serían las condiciones para que alguien pueda entrar de voluntario en en el proyecto que tienen ustedes? ¿Cómo uno se puede conectar? ¿Cómo uno puede tratar de decir, miren, yo sé sobre esto y creo que puedo aportar mediante mis tiempos con tal cosa? ¿Cómo uno se puede convertir en voluntario, por ejemplo? Bueno, de hecho, en primer lugar, tendríamos que siempre lanzar la convocatoria. Lo lanzamos a través de nuestras redes, ya sea LinkedIn, Instagram, Facebook también. Y es a partir de eso que según el perfil del voluntario, digamos, que estemos buscando, las personas interesadas se pueden sumar. Para ponerte un ejemplo y aterrizarlo un poquito más, de hecho, en Educación en Acción Inglés, Ujú. son personas que, bueno, manejan el idioma y que por ahí también conocen de metodología educativa, ¿no? Entonces, en caso no lo conocieran, nosotros igual los capacitamos, les damos el seguimiento adecuado para que ellos tengan una experiencia muy agradable como voluntarios. Pero el principal requisito es, bueno, claramente sí que sean mayores de edad Ujú. y que respondan a las necesidades específicas de cada proyecto y que esté contemplado en la convocatoria, ¿no? Eso es justo lo que te iba a preguntar, si hay una edad que se contempla más o menos para que uno pueda ser voluntario, o sea, mayor de edad y ya está. Digamos que tal vez no tendría necesidad de tener todavía una carrera terminada.
No, claro, no hay necesidad de eso. Nuestro principal requisito es que sea mayor de edad Ujú. y por ahí también lanzamos convocatorias que son para estudiantes o para egresados. Entonces tenemos una variedad, digamos, de... Buenísimo. Oye, mira, tenemos un corto tiempo para poder conversar sobre, creo que ese tema que es tan vasto el que ustedes tienen, que me gustaría invitarlas tal vez a una segunda sesión, ¿por qué no? De poder seguir compartiendo ese tipo de información y saber cómo va la evolución de su proyecto y de todos los proyectos en general que tienen. Quisiera que más o menos vayamos cerrando esta ligera conversación con tal vez un mensaje de repente Alejandra, Melissa, que podamos dejar nosotros como un resumen sobre, o para aquellos jóvenes que quisieran involucrarse en temas de educación, no solamente en voluntariado. Entiendo que, y sabemos que la educación es tal vez uno de los puntos, si no el eje más importante para cambiar la realidad, no instantánea, pero sí la realidad tal vez a futuro de la sociedad. ¿Qué le podríamos dejar tal vez para que, oye, no pierdas esta fe de que sí, tus estudios en este momento, tus iniciativas en este momento van a dar fruto, no solamente a ti, sino a toda una sociedad? Bueno, breve ahí un poquito. Creo que estamos de acuerdo entonces en que la educación es obviamente el conducto eficiente para lograr o construir esa sociedad inclusiva, sostenible y equitativa que tanto queremos. Entonces, nuestro mensaje realmente para los jóvenes siempre ha sido que lo hagan, ¿no? Que se den el tiempo, que apuesten, pero sobre todo que lo hagan con dos variables que para nosotros son muy importantes y que intentamos compartir con todos también en Despega, y que son el perfil de Despega también. Mucha pasión y mucho profesionalismo. En tanto hagamos esas dos cosas juntas y las integremos en cada uno de los pasos que demos, todo va a funcionar y se los prometo que va a funcionar, porque no hay nada más bueno que hacerlo de verdad, ¿no? De hacerlo con interés, de hacerlo con corazón, pero también hacerlo con todo lo mejor de nosotros, no necesariamente esperando reconocimiento, porque la idea nunca es ser héroe de nadie, sino compartir eso que afortunadamente nosotros hemos podido conseguir por las condiciones en las que hemos crecido, por lo que fuera que nos ha pasado en nuestras vidas. Y la idea al final del día es que podamos todos seguir creciendo en conjunto y que esas brechas terminen acortándose cada vez más. Qué lindo lo que nos acabas de compartir, Ale. Eh, Me quedo igual reforzando lo mismo que tú me estás comentando, nos estás compartiendo. Melissa, ¿algo que quisieras de repente puntualizar también? Sí, de hecho, para mí, bueno, y para todas las personas que conforman Despega, el voluntariado es una herramienta de cambio en donde uno puede evidenciar mucho y de forma muy tangible los resultados y el impacto que pueden tener nuestras acciones. Entonces, considero que las personas que tienen interés o de repente las personas que recién van a escuchar sobre temas de voluntariado, créanme que esto puede convertirse como en un estilo de vida que a lo largo de los años termine generando un cambio importante para algún grupo beneficiario. Entonces, además de eso, también consideramos, y lo digo como desde el lado de Despega como organización, consideramos que hacer voluntariado también forma parte de ser un ciudadano responsable, porque digamos, desde nuestra cancha, ya sea la que sea, podemos hacer algo para promover desarrollo en temas de educación, en temas de medio ambiente, en temas de empoderamiento de género. Entonces hay muchas herramientas y muchos espacios que promueven distintas organizaciones y por supuesto también Despega para que más personas se sigan sumando a este movimiento por ser ciudadanos más responsables y por tomar acción para promover desarrollo a través del voluntariado. Qué lindo lo que dijiste al inicio, y me quedo con eso en realidad. Voluntariado como herramienta de cambio. Me parece que es bastante potente el mensaje que acabas de dejar. ¿Cómo las encuentran en redes sociales en las redes de Despega? ¿Cómo podemos ubicarlas? En Instagram estamos como despega-ONG, en Facebook como despega ONG. Ale, en TikTok también estamos, no me acuerdo el usuario. Las he visto, ¿ah? Las he visto ahí en sus TikToks de celebraciones. Sí, las he visto dando tips también. Poniendo todo el carisma frente a la pantalla para poder generar ese tipo de contenido. Las he visto, así que yo realmente las felicito porque sé que no es fácil. Sabemos que no es fácil, sabemos que esas iniciativas hay que de pronto cumplir diferentes roles, ¿no? Por el momento. Entonces, seamos las gestoras, seamos ahora las animadoras, las presentadoras. Entiendo que eso es así. Y las felicito a nombre del podcast completo del equipo que tenemos aquí, que no es mucho también, que también hacemos un poco de todo. Que entendemos cuál es esta dinámica, ¿no? Y eso es completamente
aplaudible, honestamente. Yo los felicito por eso, las admiramos por esto ya, porque sospecho que son más jóvenes que nosotros, de alguna forma. Y que estén haciendo esto desde ya, creo que, dice mucho por ustedes, y no solamente por ustedes, sino también dice mucho por lo que quieren para su país. Y creo que eso es muy importante. Así que realmente les extiendo la mano, les extiendo un abrazo de donde estamos en este instante, a nombre del equipo, y gracias por intentar hacer de este país algo mucho mejor, Melissa y Ale. Ay, Bueno, gracias a ustedes, en verdad. Gracias a ustedes, en verdad, sí. Lo máximo. Ustedes también, felicitaciones por su proyecto, por el podcast en general. Nos parece una súper idea y qué bueno que puedan seguir invitando así a más jóvenes y a personas en general que compartan un poco de lo que hacen. Te agradezco cuando nos escuchen, o nos empiezan a escuchar más de 10 personas, estaremos realmente tal vez un poquito más contentos. Pero cuando... Ya esto lo dijo antes uno de los invitados. Creo que fue Jacinto, me parece, el del podcast anterior. Basta con que en esta conversación alguien pueda saber de que estamos aquí para esa persona, ya es bastante. Y yo creo que también me quedo con eso, nos quedamos con eso finalmente. Si alguien con esta conversación también sabe que tiene de repente la oportunidad de ejercer un voluntariado, en este caso en temas de educación, y un poco haberse enterado de lo que se está haciendo también para poder mejorar algunas en ese tema que es un eje importantísimo y fundamental en el país, ya hemos hecho un cambio. Así que creo que al menos con eso podemos quedarnos, chicas. Gracias nuevamente por estar en este episodio. A nombre del equipo igual, les mandamos un súper abrazo de esta galaxia hasta allá. Gracias por estar nuevamente. Espero que estén en una siguiente conversación para hablar sobre cómo van los temas de futuro. Que se den un ratito para nosotros también después. Por supuesto Bueno. que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, lo máximo. Ya saben que pueden escucharnos en Spotify y en YouTube. Pueden dejar sus comentarios, compartir. Tenemos una cuenta de TikTok también. Pueden encontrarlos como Morlen Studios. Y dejamos algunas pastillas de estas conversaciones también, si es que les parece interesante, que ustedes pueden compartirlo de repente por WhatsApp, en las redes sociales, donde ustedes desean, en realidad, donde crean que puede ser útil. Para eso es esto de aquí, para que podamos llegar de repente a crear cierta conciencia y sensibilidad también desde nuestro lado. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. Gracias por unirte a la tripulación de Morlen Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morlen Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores@morlenstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morlen Studios.